Bienvenidos estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. El podcast donde exploramos el poder estratégico de la comunicación corporativa. Soy Daniela Chosek, estudiante de comunicación corporativa de la UDLA Ecuador, y hoy tenemos el gusto de conversar con Valeria Guzmán Pérez, lexicógrafa, poeta y docente. Además, directora del proyecto Mujeres al Oído, audios de escritoras ecuatorianas contemporáneas, y actualmente trabaja para la Academia Ecuatoriana de la Lengua y trabajó para la Academia Mexicana de la Lengua. Con ella abordaremos cómo las historias que construyen las organizaciones, sus decisiones comunicacionales y la coherencia del relato corporativo se convierten en pilares para la construcción de marcas con propósito y generación de valor. Acompáñanos en esta conversación que tiene mucho por contar. Antes de comenzar, Vale, cuéntanos por favor brevemente sobre ti y tu trayectoria en el ámbito de la comunicación corporativa. Hola Dani, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Estrategas. Estoy muy contenta de estar acá, de estar en casa, porque también doy clases aquí en la UDLA. Entonces estoy muy contenta de acompañarlos este día. Bueno, en realidad yo soy lingüista de formación. Estudié lingüística, me he especializado en lingüística y de hecho mi trabajo es bastante puntual. Yo me dedico a hacer diccionarios, ¿sí? Pero he explorado el lenguaje desde hace muchísimos años. Yo empecé a escribir a los 15 años y a publicar en periódicos a los 15 años. Entonces, digamos que la gran pasión de mi vida, pero además un ámbito de investigación de mi vida ha sido el lenguaje, ¿no? Lo he abordado en diferentes ramas, de diferentes formas, desde el lado creativo porque escribo, desde el lado científico porque como lingüista soy investigadora, y no he podido, ¿no?, evitar acercarme desde el lado de la comunicación por la época en la que vivimos. Entonces he participado en diferentes campañas de difusión de marcas de proyectos culturales. Una de ellas fue hace un par de años en un proyecto que se llamaba Cuéntame un poquito, que era un concurso de microcuento que se hizo aquí en Quito, y después con un proyecto personal que tenemos con un grupo de autoras que se llama Mujeres al Oído, ¿no? Pero bueno, además de eso, por ejemplo, en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, yo soy lexicógrafa, es decir, me dedico al trabajo de los diccionarios, pero inevitablemente he tenido que, como parte de mi trabajo, ir desarrollando campañas para la difusión del léxico del Ecuador. Entonces, el año pasado, por ejemplo, trabajamos una campaña de ecuatorianismos, se llamaba el Ecuatorianismo de la Semana, e inclusive en diciembre, por ejemplo, hicimos una campaña de ecuatorianismos navideños, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se llamaba Calendario de Ecuatorianismos de Adviento. Entonces, digamos que tangencialmente me he acercado a la comunicación corporativa porque el camino me ha ido llevando hacia eso, aunque, claro, mi formación es, digamos, un poco más amplia en términos de lenguaje. Ok, Vale, desde tu experiencia como lexicógrafa y poeta, ¿por qué las palabras son tan determinantes en la construcción de identidad, ya sea personal, institucional o de marca? Ay, bueno, esa es una pregunta hermosa, ¿no? A mí siempre me gusta pensar en la lengua como este bien social y compartido que tenemos todos, ¿no? Nosotros nacemos circunstancialmente en una comunidad lingüística. En este caso, nacemos en un país que se llama Ecuador o en el país que nos toque nacer, y ese país habla una determinada lengua, ¿no? Y eso nos hace parte inmediatamente de una comunidad y de una manera de ver el mundo. Pensemos en la maravilla que es que compartimos una lengua, que en este caso es la lengua española, que es hablada por más de 500 millones de personas en el mundo, ¿no? Y eso nos conecta de cierta forma, esto como un bien social. Pero como tú sabes, esta lengua también se realiza de manera individual, es decir, cada persona tiene un conjunto de palabras a través de las que se expresa, ¿no? A eso se le llama idiolecto. Entonces, con la lengua no podemos escapar, ¿no? Por un lado, de toda esta parte social, que es el fundamento que compartimos al ser parte de una comunidad, y por el otro lado, de esta especie de realización individual que hacemos cada día al elegir las palabras que elegimos para comunicar nuestra cotidianidad.
Ok, vale. Muchas marcas fallan no por falta de acciones, sino por cómo narran lo que hacen. Entonces, ¿qué errores narrativos ves con más frecuencia en proyectos culturales o marcas institucionales? Ya, verás, yo soy profesora de comunicación efectiva, ¿no es cierto?, aquí en la universidad. Entonces, yo creo que en general tiene que ver con cuestiones de comunicación, ¿no es cierto? Sabemos que, por ejemplo, cuando queremos transmitir un mensaje, necesitamos que ese mensaje sea claro, que ese mensaje sea coherente, pero además hay otra cosa interesante, ¿no? Que es que ese mensaje, en el caso de comunicación que se hace para difusión, sea emotivo, ¿ya? Entonces, yo creo que los fallos tienen que ver en general con esos fallos de claridad de transmisión del mensaje, ¿no? O sea, para uno poder transmitir un mensaje bueno o que llegue, primero ese mensaje tiene que ser claro. Es decir, primero tienes que saber qué vas a decir, ¿no? Con qué objetivo estás emitiendo la comunicación que emites, ¿sí? Entonces, yo creo que tiene que ver, que no tiene que ver específicamente con instituciones relacionadas con la cultura, sino en general con las características que necesitas en la comunicación. Ok, has trabajado con la memoria, el silencio y la voz en tu obra literaria. Entonces, ¿cómo se traduce la memoria en una historia que conecte emocionalmente con una audiencia? Claro, otra vez, ¿no? Volvemos a este asunto del lenguaje como esta cuestión colectiva, ¿no? Okay. Pensamos siempre en la memoria como un asunto individual, ¿no es cierto? Como un asunto que atraviesa nuestras experiencias personales, ¿ya? O sea, que hace como una especie de historia de vida interior. Pero esa memoria también es una memoria colectiva, ¿no? De hecho, digamos, el lenguaje es parte de esa memoria colectiva. Y en esa memoria colectiva, además, hay un conjunto de arquetipos, ¿no es cierto?, que llamaríamos desde la época platónica, ¿no? Okay. O sea, de todas estas figuras y símbolos que atraviesan nuestros imaginarios y nuestras maneras de ver el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto de conexión que hace el lenguaje con la memoria y con lo que somos suele ser fundamental en el momento de crear estas historias emotivas. Fíjate nada más, este autor, gran autor, que se llamaba Lev Tolstoy o León Tolstoy, okay, sí, decía: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Okay. Ya, esto lo decía en el siglo XIX, ¿sí? Pero yo recientemente vi una entrevista de Rosalía sobre su disco Lux, ¿no? Y la idea es primordialmente la misma, es decir, partir de estas pequeñas cosas que son individuales, que tienen un significado fuerte para ti, para transmitir un pensamiento que se vuelve universal. Ok, vale, qué interesante. Bueno, en comunicación corporativa hablamos mucho de lo que es storytelling, pero poco de escucha. Entonces, desde tu proyecto Mujeres al Oído, ¿qué rol cumple la escucha en la construcción de relatos auténticos y creíbles? Bueno, mira que es una pregunta también maravillosa, ¿no es cierto? Porque este storytelling es muy viejo. Es decir, el lenguaje tuvo que haber nacido como una respuesta a una interrogante. Es decir, siempre hablamos con otro. Aunque sea cuando nos desdoblamos hablando con nosotros mismos, apelamos al otro. Ustedes, por supuesto, conocerán el circuito del habla, ¿no? Hay un emisor, un receptor y un mensaje. Entonces, este emisor siempre apela al otro para llevar ese mensaje, ¿no es cierto? Y un poco ya me perdí de la pregunta. Bueno, vuelvo a repetirte, ¿ya? Entonces, ¿qué rol cumple la escucha en la construcción de relatos auténticos y creíbles? Entonces te decía esto, ¿no? O sea, siempre está el otro, ese otro que escucha. Entonces, el lenguaje tuvo que haber nacido, ¿no? Como esta respuesta al otro también, ¿sí?
por eso es que cuando estas historias se contaban alrededor del fuego, ¿no? Estas primeras historias, porque como ustedes saben, el lenguaje tiene un asiento escrito después, pero la mayoría de las lenguas del mundo son orales. O sea, más de la mitad de lenguas del mundo no tienen un sistema escrito. Entonces eso nos muestra el peso de la oralidad, ¿no? Por lo tanto, este recurrir a contar historias funciona y es tan efectivo porque es muy viejo, ¿no? Porque nos recuerda una parte muy, muy ancestral de cómo nosotros formamos parte del lenguaje, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que es imposible, ¿no? Proyectar una historia si otro no te escucha. O sea, por fuerza necesitas a alguien que te escuche. Por eso la escucha es importante dentro del circuito del habla, ¿no? Ok, Mujeres al Oído es un proyecto cultural con una identidad muy clara. ¿Cómo se construye una marca cultural sin perder profundidad, ética y sentido artístico? Bueno, yo creo que allí volvemos a lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Hay ciertas características del lenguaje que tienen que ver directamente con cómo transmitimos el mensaje. Yo creo que en tanto uno tiene claro cuál es el proyecto que tiene, cuál es la misión, la visión, el propósito de ese proyecto, es bastante difícil volver banales cosas que no lo son, ¿no? Así pienso yo por lo menos, ¿no? O sea, eso se va, de alguna forma se va a traslucir, ¿sí? Porque uno tiene la claridad del trabajo que quiere proyectar y hacer. Entonces, en ese sentido yo creo que difícilmente un proyecto como Mujeres al Oído o como los mismos ecuatorianismos de la semana que te contaba hace un momento, difícilmente pueden caer en algo que no tenga sustancia. Ok, vale. Bueno, has trabajado con instituciones como academias de la lengua. ¿Cómo pueden las instituciones tradicionales modernizar su narrativa sin perder legitimidad? Esa es una gran pregunta porque fíjate que la Academia Ecuatoriana de la Lengua es la institución más vieja cultural que tiene este país. Se fundó en el año 1874, es una institución del siglo XIX. Nos dedicamos a hacer cosas muy raras, mucha gente ni siquiera sabe que existimos. Entonces, tenemos un reto muy grande frente a todas estas nuevas estrategias, ¿no? Hablando de estrategas, frente a todas estas nuevas estrategias de difusión. Porque como tú dices, es una institución que además tiene un peso normativo, ¿no? Porque es una institución académica de la cual la gente espera que le digamos cómo decir las cosas, ¿no? Cómo hablar, cómo escribir correctamente, ¿no? Sí. Y ahora, ¿cómo se combina eso con todas estas nuevas dinámicas de comunicación, como dices tú, sin perder legitimidad, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un buen ejemplo en la RAE, ¿no? Que es la Real Academia Española, que de hecho es una de las academias que es parte de la Asociación de las Academias de la Lengua, que es una institución mucho más vieja porque se fundó a inicios del siglo XVIII, por lo tanto tiene muchas más obras, trayectoria, y ellos hace un buen rato vienen trabajando sobre las redes, ¿no? O sobre los medios. Entonces ellos tienen un Twitter muy activo, bueno, igual les dan con todo, eso les consta, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Nosotros particularmente tratando de descubrir cómo llegar a las nuevas generaciones, fíjate. Porque la academia está sobre todo llena de personas que tienen
son adultos mayores, ¿no? Entonces, bueno, la gente que trabaja ahí pues tiene otras ideas. Entonces, ¿cómo convivir, digamos, con esas brechas generacionales para llegar a ustedes? Que en este punto es lo que más nos interesa, es el reto más enorme que tenemos, ¿no? Ok, qué interesante, vale. Bueno, en un entorno donde muchas narrativas han sido históricamente masculinas, ¿qué aporta la voz femenina a la construcción de marcas más humanas y diversas? Wow, aporta muchísimo, y aporta muchísimo en todos los ámbitos de la vida. O sea, si hemos pasado miles de años con un solo discurso, ¿no? Que es preponderantemente masculino, de pronto abrirnos a un discurso que es alteridad de eso, ya es un gran aporte, porque es otra manera de posicionarse en el mundo, de verlo, de analizarlo y de compartir eso, ¿no? Hay campañas que a mí me encantan, por ejemplo esa de Nike, que yo además siempre les paso a mis alumnos en comunicación efectiva porque me fascina, ¿no? O sea, cómo nos muestran, cómo estos estereotipos a través de los que hemos girado mucho tiempo pueden empezar a desbaratarse, ¿no? Empezar a desgajarse. Y yo creo que es fundamental también apostar por otras miradas. Y ahora yo veo que ustedes aquí son una mayoría mujeres. Sí. Qué curioso, ¿no? La relación con las mujeres y el lenguaje. La lengua es materna, por si acaso. Ahí se los dejo para que lo piensen, ¿no? Porque hay una profunda relación entre mujeres y lenguaje, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que decir, que seguir aportando. Tenemos muchas luchas por delante todavía, porque parece que ahora apenas cuando hemos empezado a ganar ciertos espacios discursivos, ¿no? Ahora hay una especie de pugna porque vayamos abandonando poco a poco esto nuevamente. Es muy complejo, ¿no? Es un momento muy complejo. Pero yo sí tengo fe en ver la construcción de nuevos paradigmas, y la tengo sobre todo porque tengo muchas alumnas también. Entonces eso, o sea, verles sentadas en la universidad, para mí es un logro de muchas mujeres que lucharon para que ustedes pudieran estar sentadas en una universidad para ser profesionales. Entonces imagínate, ¿no? O sea, ahora que tenemos estos espacios, y sobre todo ahora que el Internet nos permite democratizar estos espacios, apropiarnos de ellos como nos corresponde hacerlo, o sea, es lo mínimo, te diría yo, que podemos hacer, ¿no? Como mujeres. Ok, vale. Desde tu experiencia como docente y editorial, ¿cómo puede una marca incorporar perspectivas femeninas sin caer en lo superficial y simbólico? Mira, realmente no, es que para mí es complicado, ¿no? O sea, sin caer en lo superficial. Lo que pasa es que hemos sido tanto tiempo vistas como un objeto y utilizadas por las marcas como un objeto que yo creo, ¿no? Te la voy a poner muy fácil. Piensa que en lugar de una mujer pusieras un hombre haciendo ciertas cosas y te parecería ridículo o no lo harías, entonces ahí tienes tu respuesta. Okay. Creo que esa es la manera, ¿no? O sea, pensar en estrategias que nos permitan difundir contenidos en espacios de paridad para las mujeres, ¿no? En donde estos estereotipos, en donde hemos sido vistas como objetos, puedan quitarse, ¿no? Y con este ejercicio muy simple de, no sé, poner un hombre con una tanga subido en una moto y darte cuenta que se vería muy mal. Totalmente. Pues eso.
Ok, qué interesante, vale. Bueno, la literatura y la lengua también construyen imagen país. ¿Cómo crees que Ecuador se narra a sí mismo y qué historias aún no hemos contado bien? Bueno, yo tengo un lado que es el lado literario, ¿no es cierto? O sea, soy escritora también y como escritora tengo que revisar una tradición literaria. Entonces yo pienso, por ejemplo, que nosotros hemos tenido grandes escritores, que tuvimos, por ejemplo, una generación muy reconocida, que fue la generación de los años 30, en donde estuvo Joaquín Gallegos Lara, Jorge Icaza, todos estos autores, ¿no? Okay. Y que logramos, ¿no? Una narrativa, diría yo, consistente. Okay. Después hemos tenido como una especie de picos y altibajos, pero creo sí que estamos en un momento súper importante para la literatura escrita por mujeres en este país. Así es. ¿Ya? Entonces creo, ¿no?, que justo esas autoras ahora van a ser como, espero yo, es mi sueño, ¿no?, una especie de reivindicación de todos estos otros altibajos que hemos tenido entre la generación del 30 y ahora, que son casi 100 años, lo que no es poca cosa, ¿sí? No voy a anular o descartar el trabajo de autores como Javier Vázquez o Abdón Uvidia, o inclusive autores que ahora mismo están produciendo cosas interesantísimas como Esteban Mayorga o Santiago Vizcaíno, etcétera, es decir, autores hombres, ¿no? Okay. Pero hay una parte, ¿no?, que está muy vinculada con el mercado editorial, que tiene que ver con la escritura de estas autoras ecuatorianas que están llamando mucho la atención del mundo, y me refiero a Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Natalia García Freire, Juliana Ortiz Ruano, ¿no?, por nombrarte solo las más reconocidas. Okay. Que por ejemplo la misma Mónica Ojeda ahora está grabando una serie de su libro Mandíbula, ¿no? Que no es poca cosa, o sea, no es poca cosa. Entonces, cómo estas nuevas narrativas escritas por autoras nos van a dar, espero yo, la proyección que nosotros no logramos tener, porque mala literatura no hemos tenido. Hemos tenido una literatura increíble, pero que esa literatura no ha podido tener la difusión o la proyección internacional que nosotros necesitamos, que no sé por qué, verás. O sea, realmente es una pregunta que yo me he hecho un montón de veces y creo que varios autores también, ¿no? Dicen, somos como somos un país andino rodeado de montañas, entonces nuestra literatura es como que se queda ahí, ¿no? Como que no tiene salida. Entonces yo espero que ahora, justo con todos los medios que hay, sí esta literatura de estas autoras pueda salir. ¿Y qué narrativas están pendientes? Pues no lo sé, ¿no? O sea, espero sorprenderme justo con todas esas narrativas que están pendientes, y tengo mucha fe, sobre todo en estas generaciones futuras, en que nos van a dar, ¿no? Todo eso que está pendiente. Pero no quiero echarles demasiada responsabilidad. Ok, vale. Sí. Bueno, para quienes estudiamos comunicación corporativa, ¿por qué es clave entender el lenguaje como una herramienta de poder, reputación y estrategia? Bueno, el lenguaje tiene sus aristas, ¿no? O sea, habíamos pensado en la parte social del lenguaje, también en esta parte individual, en su conexión con la memoria. Pero está esta otra parte, ¿no?, que además lo decía, por ejemplo, la reina Isabel cuando le pidió a Nebrija escribir la primera gramática, ¿no?, del español. Okay. Y en el prólogo dice, porque la lengua es compañera del imperio. Ahí, ¿no? O sea, para que veas cómo la lengua está relacionada con muchas cosas, ¿no? La lengua también está relacionada, y no nos podemos librar de esto, con discursos de poder. Está relacionada con discursos de poder, está relacionada con discursos totalitaristas también. Pero yo digo, la lengua tiene esta maravillosa ambivalencia, que es como las dos caras de una moneda, ¿no? Por un lado, tener todos estos discursos que son enfermedades del lenguaje. Okay. No me refiero a enfermedades del lenguaje como, qué sé yo, dislexia o cosas así, sino enfermedades del lenguaje
en estas palabras que a veces nos hacen daño, ¿no? O sea, palabras que conllevan racismo, sexismo o este tipo de cosas, sino esto por un lado y por el otro, ¿no? La lengua tiene como del otro lado de la moneda su misma cura de estas cosas, que yo creo que tiene que ver con el lado creativo de la lengua. O sea, yo opuesto que tiene que ver con el arte, con la posibilidad de hacer poesía, de hacer literatura, ¿no? Y bueno, entonces, si tú tienes en la lengua estas dos cosas, ¿no? Si tú tienes esta moneda, esta herramienta tan poderosa en la lengua, por supuesto que la lengua es el pilar de cualquier mensaje comunicativo que quieras enviar. Por ejemplo, estos días estoy leyendo a un autor vietnamita que se llama O Shan Bong. En esta tierra todos somos fugazmente grandiosos, que les recomiendo, ¿no? Pero hay una parte que dice, ¿es posible un lenguaje para salir del lenguaje? ¿Puedes pensar en algo sin lenguaje? ¿No? Claro. Hay ahí, ¿no? Una relación entre lenguaje y pensamiento que por más que queramos disociar de alguna forma es prácticamente imposible, ¿no? Porque estamos atravesados por el lenguaje. Entonces, por supuesto, el lenguaje es una herramienta extremadamente poderosa para lo bueno y para lo malo en cuanto a estrategia, ¿no? Ok, vale, entendido. Vale, para cerrar, ¿qué consejo le darías a los futuros comunicadores y estrategas que quieren construir marcas con sentido, ética y profundidad narrativa en un mundo saturado de mensajes rápidos? Uy, a ver, les voy a dar un consejo que además le doy a todo el mundo, y es que por favor lean. O sea, verán, esto es así. Pareciera que ahora generar mensajes, sobre todo con las inteligencias artificiales, es bastante rápido, ¿no? O sea, la inteligencia toma un conjunto de datos, los procesa y te da una respuesta, porque está programada para dar respuestas. Pero yo creo que el gran reto de nosotros es hacernos preguntas, es reflexionar sobre el mundo. Y para eso, para aprender a pensar, porque tenemos que aprender a pensar y recuperar, ¿ya? Porque yo creo que sí, las inteligencias artificiales con su capacidad de respuesta rápida, lo que hacen a la larga es mermar esta capacidad de pensar y de reflexionar y de crear preguntas y expectativas sobre el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que les digo es, por favor, lean mucho y sobre todo, lean autoras, por favor, lean escritoras, sí, escritoras ecuatorianas, por supuesto, pero escritoras, para que tengamos esa otra mirada del mundo que decíamos hace rato, para que tengamos ese otro más de 50%, para que tengamos ese discurso otro, distinto, alterno, ¿no? Ay, miren, levantan una piedra y van a encontrar un montón de autoras, elijan la que sea y yo estoy segura que no se van a arrepentir. Ok, vale, muchísimas gracias y bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre comunicación estratégica: Facebook Comunicación UDLA, Instagram Centro Comunicación UDLA, UDLA Channel en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, @UDLAChannelS. Suscríbete y mantente conectado a nuestros próximos episodios, porque en la carrera de comunicación corporativa siempre hay historias que transformar y estrategias que construir. Recuerda, ser comunicador corporativo que el mundo necesita. Hasta la próxima.